por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Ahora, esta era una costumbre que solía pasar en el pueblo de Israel, donde los padres hablaban a sus hijos y daban algo especial de parte de Dios. Y los papás, tú sabes, tienen un rol muy importante, y eso lo podemos ver en las escrituras, porque lo que un padre decía a un hijo era muy relevante. No era solamente así. El día de hoy muchas veces se cree que pues no importa lo que los papás digan, igual yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Y a veces ¿qué importa? Y así a veces vivimos. Pero era bien valioso el decir, ese proceso donde los padres impartían algo. Ahora, usualmente no solamente se trataba de algo que uno decía de buena manera o de buenas ganas, de decir voy a decirte algo que pues yo siento y que me gusta, porque qué padre no ama a sus hijos, ¿verdad que sí? Para decir cosas buenas, no le vas a decir hijo mío vas a fracasar, aunque mucha gente lamentablemente hace eso también, pero aquí podemos ver cómo es que Dios usa el rol de un padre. Qué bueno es poder entender que cuando Dios establece las cosas siempre hay bendición. Diga conmigo bendición. Entonces nota aquí cómo Jacob, después de muchos años, vuelve a encontrarse con sus hijos y empieza ahora a hablar y declarar ciertas cosas de parte de Dios. Entonces esta escritura tiene un ambiente profético, ¿ok? Tiene algo de parte de Dios que nos va a ayudar un poquito a entender ciertos principios que valen la pena empezar a considerar en nuestro caminar. Y dice aquí, dice, el Dios de tu Padre, dice, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Eso me hace recordar, porque ese es un fragmento de algo más que ya habíamos leído hace un tiempo atrás. Cuando hablaba de José, dice que él era como una rama fructífera que se sube encima de los muros, dice, y le golpearon, le trataron de matar, dice, pero no lo pudieron hacer porque se hizo fuerte, dice. Y dice, por el Dios de tu Padre, por el pastor, dice, el Dios de Jacob. Y continúa diciendo aquí, del mismo contexto, dice, por el Dios de tu Padre. Diga conmigo, el Dios de su Padre. Nota que Jacob le está diciendo a José, José, yo te voy a bendecir por el Dios de tu Padre, o sea, por el Dios de él, porque eres su hijo, ¿no? Y nota que aquí hay una relación donde José es bendecido por quién Jacob, a quién servía. Jacob le puede decir, yo te puedo dar algo porque a mí también Dios me ha bendecido. Y Jacob sabe eso muy bien porque él viene del mismo tipo de proceso, porque él sale también de la casa de su papá, del abuelo de José, que se llamaba Isaac. Y del mismo modo, él también camina y encuentra con Dios y qué sé yo. Pero hay mucho más que se puede decir. Lo que quiero que notes es cómo es que hay un inicio o un nivel en nuestra manera de caminar donde nosotros vamos a ser bendecidos por el Dios o por la bendición que existe en aquellos que están sobre nosotros o aquellos que están más adelante de nosotros. Y esto funciona mucho, especialmente en el contexto familiar. Pero yo quiero que te acuerdes, hace 2 semanas ya venimos hablando acerca de lo que el apóstol Pedro le dice a la gente, ¿verdad? ¿Qué les dice? Si se acuerdan, dice, arrepiéntanse y bautícense y sean llenos del Espíritu de Dios, como hemos estado viendo aquí. Dice, porque esto no solamente es para ustedes, sino, ¿qué más dice ahí? Para sus hijos, para los que están lejos, dice, y para todo aquel que pueda recibir. Y es un principio muy importante que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque si hablamos de ser luz y sal, tenemos que entender, hay algo que Dios va a hacer a través de nosotros, hay algo que también nosotros recibimos de parte de mucha gente. Y eso es muy bueno porque entonces aprendemos a caminar siendo bendición y siendo bendecidos. Diga conmigo, siendo bendición, diga siendo bendecidos.
alguien te ha bendecido porque Dios ha hecho una obra en esas personas y te ha podido también bendecir a ti. Pero también nosotros ahora podemos también hacer exactamente lo mismo en alguien más. Diga amén, diga. ¿Verdad que sí? Eso es muy bueno. Qué chévere es poder darnos cuenta cuánto Dios hace a través de otras personas. Yo puedo estar muy agradecido a Dios por mis padres porque me enseñaron los caminos del Señor. Yo nací en un hogar donde se servía a Dios. Eso lo aprendí. Pero más adelante en mi vida viví unos cambios donde aparecí aquí también. Me vine acá. Y acá el Señor puso a otras personas que me empezaban también a bendecir, por así decirlo, incluso como padre. Y una de esas personas fue el pastor Loren Covarrubias, el pastor principal de esta iglesia. Él dio mucho en mi vida, juntamente con otros pastores como el pastor Rick Muñoz y otros más. Pero son gente que ahora también están en tu vida, que empiezan ahora a también bendecirte. Entonces yo puedo decir, wow, en mi caminar el Señor me bendijo con padres, pero también puso otras personas más adelante que también empezaron a darme, ¿verdad que sí?, parte de lo que el Señor les ha dado para que también pueda impactar mi vida. Pero llega un tiempo, diga conmigo, llega un tiempo cuando uno ya no puede solamente caminar en la bendición de lo que te dieron. Ahora tú tienes que caminar conociendo a ese Dios que también te quiere, me van entendiendo, que te quiere bendecir. Sí, alábale al Señor. Y eso es muy relevante. Porque si bien es cierto, nosotros queremos bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Continuar y preservar y que ellos puedan conocer, como hablamos la semana pasada acerca de levantar una generación que sirve a Dios. Nuestra preocupación también debe ser no solamente que ellos sean bendecidos por nuestras vidas, pero que también Dios se acerque a ellos y ellos le conozcan a Él directamente, ¿verdad que sí? Y tengan su relación personal con Dios. Si tú eres padre y tú eres madre, eso te tiene que a ti preocupar, que tus hijos no solamente te obedezcan a ti, pero que aprendan a conocer al Dios a quien tú también sirves, ¿verdad que sí? La escritura dice más adelante, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos, dice, pero mira lo que dice en el versículo 26, dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Ok, vamos a un poquito desmenuzar eso un poquito. Porque él está diciendo, el Dios de tu padre, el cual te ayudará, él te va a bendecir, dice, pero ahí dice algo como que un poquito contradictorio, porque dice, las bendiciones de tu padre, que sería él, fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Bueno, como que no tiene mucho sentido, porque si Isaac bendijo a Jacob por el Dios a quien sirve Isaac, y Jacob bendice a José por el Dios a quien sirve Jacob e Isaac. Pero dice ahí, pero tu padre te va a bendecir, y eso es mucho más. Obviamente no está necesariamente hablando en el contexto de decir, yo te voy a bendecir. Porque al inicio dice, el Dios de tu padre te bendice, pero llega un punto cuando José ahora tiene que tener un encuentro personal con Dios. Y lo que está él diciéndole es, tu padre verdadero, que es Dios mismo, Él te va a bendecir más de lo que incluso puedes recibir a través de mi propia vida. ¿Te das cuenta? Nuestros hijos pueden recibir tanto de nosotros por lo que Dios ha hecho en nosotros, pero de nuevo, nuestra preocupación máxima tiene que ser que ellos se encuentren con su Padre Celestial también, porque eso es mayor, sí, alábale, eso es mayor bendición. No, pues si le vas a poder aplaudir un poquito más con ganitas, pues no, porque la verdad es esa. Y en estos meses vamos a estar preparándonos todos porque necesitamos concientizarnos de este hecho. ¿Cómo es que esto va a obrar progresivamente en nosotros? Y nosotros tenemos que pensar incluso en nuestra nueva generación, en nuestros hijos. Por eso nuestros hijos deben también empezar ya a conocer a Dios. Yo estoy muy animado por lo que está pasando en nuestros jóvenes, como el Señor está poniendo personas con mucha carga para ministrarlos a ellos. Y en el mes de julio, en el verano, va a haber también un evento muy importante solamente para los jóvenes. Y todos aquellos que tenemos hijos deberíamos estar pensando y diciendo, sí, Señor, obra en ellos. Porque tú puedes decirle muchas cosas a tus hijos y pueden recibir de ti, pero es diferente cuando Dios los trata, Dios los toca, Dios los cambia, Dios les da. ¿Verdad que sí? Es diferente, sí, es bien diferente. Nuestros hijos tienen que ver cómo nosotros nos relacionamos con Dios, tienen que ver cómo adoramos a Dios, tienen que ver cómo caminamos en el Señor, porque ellos también van a tener que enfrentarse del mismo modo. Y eso es lo que Jacob le está diciendo a José. Las bendiciones que Dios puede darte a ti directamente son mayores. Diga conmigo, mayores. Entonces mira este lenguaje del reino.
donde todo es bendición. Diga conmigo, todo es bendición. El lenguaje del reino de Dios es bien diferente al lenguaje natural. Porque en el lenguaje natural tú puedes poner todo lo que tú sientes, todo lo que tú ves, todo lo que tú consideras, todo lo que no ves. Y hay días buenos, hay días malos, hay veces que uno se siente en la cima del monte y otros días se siente en el valle más bajo. Hay días que tú te sientes que puedes con todo y hay días que una cucaracha te asusta. Hay días que tú sientes servirle y decir sigo a Cristo, y otros días que de pronto tal vez, y espero que no, pero la vida a veces es variante. Pero cuando tú adoptas el lenguaje del reino de Dios, cuando tú caminas con el Señor y empiezas a entender cuán profundo es lo que Él hace en nosotros, lo que sale de nuestras bocas es bien diferente. Diga conmigo, es bien diferente. Esta gente vivió vidas muy difíciles, como ya hemos venido hablando por semanas, muy difíciles. Y yo te invito a que tú puedas leer tu Biblia, tómate el tiempo, lee el libro de Génesis para que puedas empezar a entender un poquito con más tiempo todas estas historias que hemos estado usando las últimas semanas. Vale la pena estudiar, leer, informarte, porque te da un poquito más de entendimiento cómo es realmente que estas personas vivieron cosas bien difíciles, situaciones muy duras, situaciones de la vida diaria, pero bastante duras. Pero lo que quiero que notes es, después de todo eso, cuando hablan, cuando declaran bendición. No dicen, sí, fue re mal, fue durísimo, nos afectó, ya no lo podemos superar. Dicen, no, el Dios de bendición te va a bendecir con bendición de arriba, bendición de abajo, bendición de tus padres. Dice bendición, 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 bendición. Porque ¿cuántos entienden? No importa qué estamos viviendo, Dios siempre puede tornar todo eso en una bendición para nosotros, ¿verdad que sí? Y bendición a través de nosotros. Entonces nota ahí que dice, hasta el término de los collados será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. José había sido elegido por Dios desde mucho antes. Diga conmigo, desde mucho antes. Y nota que cuando él empieza en la historia, en la Biblia, él empieza diciendo eso. Él dice, yo soy especial básicamente, y todos ustedes, hermanos míos, tienen que rendirse a mí. Y pues ahí empezó todos los problemas, porque nadie pensaba que este muchachito iba a ser el más importante. Y él lo decía, pero tampoco lo entendía. A veces así son las cosas proféticas en Dios. Uno puede decir muchas cosas, a veces no las entiende completamente. Pero él estaba hablando de algo que ya Dios había definido. Desde el principio él había decretado que eso iba a ser, pero eso no le libra a él de pasar por tantas cosas. Pero cuando llega a ese final, su padre ahora le está declarando a él proféticamente mucho más. Diga conmigo, mucho más. Entonces nota cómo es que José vivió una vida, ¿verdad?, diligente. Ya lo hemos aprendido que en todo nivel él fue fructífero, en la cárcel, en la corte, en todo. Pero pareciera que ya no hay nada más. Pero aquí el papá empieza a declarar mucho más. Diga una vez más, diga mucho más. Cuando tú eres diligente en Dios y tú de verdad caminas y te empeñas en seguirle a Él, nunca pienses que eso es todo. Siempre hay mucho más que Dios quiere hacer. Y le dice el papá ahora, mira, hijo mío, tú fuiste elegido por tu Padre verdadero y sus bendiciones son mucho más grandes. Dice, y ahora viene sobre ti, dice, bendiciones que van a llegar hasta los collados eternos. Dice, hasta las montañas más grandes. Y está, alábale, y está hablando ahora. Es como que el viejito se lanzó, diga conmigo, se lanzó y empezó a hablar así como en grande. Mira lo que dice esa misma escritura en otra versión de la Biblia que nos da un poquito más a entender qué fue eso pequeño que le dice. Dice ahí, las bendiciones de tu Padre, dice, hablando de Dios también, dice, son mejores que de las antiguas montañas. Y ahí la palabra montaña es medio oscuro el sentido, pero está hablando de montañas y está hablando también de su rol como padres. Por eso otra escritura lo dice progenitor. Y si tú notas, en la Biblia se usa mucho el término montaña porque simplificaba, o mejor dicho, ejemplificaba posiciones de autoridad. Diga conmigo, autoridad. Entonces cuando él está diciendo y le dice, mira, lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti es mucho más grande de lo que te imaginas. Dice, es mucho más grande incluso de la honra que un padre puede tener. Dice, incluso cosas que han venido desde antes. Dice, y son mucho más deliciosas que las colinas eternas. En otras palabras,
Llega un momento en la vida de José que ahora él tiene que caminar en un nuevo nivel desconocido que nunca se había imaginado caminar, y él tiene que estar dispuesto a decir: sí, yo quiero y anhelo continuar dejando que Dios obre en mi vida más allá de lo que ya pude lograr. Sí, alaba. Qué diferente es el lenguaje y la visión del reino de Dios comparado con el lenguaje y la visión del ser humano. El ser humano crece, se hace grande, corre para tratar de controlar su vida, de armar su vida, de construir su propia cuestión, para que después corra en el tiempo, llegue a hacerse viejito y pueda decir esto: yo estoy jubilado. Y ahí es donde la pachanga empieza, porque ya no hay que trabajar, podemos disfrutar lo que se ha acumulado y vamos a, ¿verdad? Y todos piensan en eso, y no hay nada malo en lo natural de pensar de esa manera, que pues hemos hecho esto o aquello y ahora podemos descansar, vamos a tomarlo bien suave, we're gonna take it easy, así bien chida la cosa, vamos a levantarnos bien tarde. Y mucha gente después se da cuenta que a veces eso no es tan importante, porque luego se aburren tanto, no saben qué hacer porque tienen todo el tiempo del mundo, ya no saben qué hacer. Y mucha gente, cuando no tiene nada que hacer, se empieza a hacer más viejito y después un día ya no están. Por eso se dicen ahí: no, mantente ocupado, haz algo. Y la cosa de la mente del ser humano siempre, hay una escritura que dice: hay caminos que le parecen al hombre que son buenos, pero al final no te van a llevar a vida, te van a llevar a muerte. Y dice: por eso tienes que confiar en el Señor con todo tu corazón y no confiar en tu propia prudencia, y dejar que Él guíe tus pasos. Y yo me doy cuenta que en lo natural pretendemos hacer algo que nos va a llevar a vida, satisfacción, pero cuando hablas del reino de Dios, siempre hay más. Siempre hay algo más que lograr. Siempre hay un nuevo nivel al cual tú puedes subir. Siempre hay un área donde tú puedes crecer. A muchos no nos gusta oír eso, porque crecimiento significa incomodidad a veces. Aprender significa como un ladrillo en la mente. ¿No te ha pasado a ti? Nos pasa eso. Por eso los niños son bien fáciles de poder aprender de pronto un idioma nuevo. Uno de grande ya las cosas no le entran tan fáciles, ¿verdad? Ya nos cuestan tanto. Aprendemos lo que es sale, free, ¿qué más? Venta, deal. Eso sí aprendemos, pero después ya no podemos. No puedo aprender. Como que resistimos los cambios, los procesos, resistimos. Cuando llegamos a una edad ya no queremos ser ensanchados, pero en el reino del Señor el Señor habla a su pueblo y dice: si tú quieres caminar conmigo, tienes que creer que yo sigo avanzando, yo quiero hacer más, yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte, yo quiero que tú también seas bendecido. Así piensa un hijo de Dios, una hija de Dios. No podemos quedarnos contentos con lo que ya hemos logrado. Si tú crees que ya lograste todo en Dios, a lo mejor es ahí el tiempo cuando el Señor te puede llevar, porque ya lograste todo. Pero mientras el Señor nos da vida, tenemos que decir: Señor, ¿qué más quieres hacer en mí? ¿A dónde más quieres extender? ¿Y cuál es el precio que quieres que yo pague? Porque yo quiero avanzar. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto me están entendiendo en esta hora? Sí, alábale. Muy bien. Entonces hay límites espirituales muy importantes que el Señor está hablando. Por eso estas palabras que hemos venido hablando acerca de ser sal y luz, no solamente es para que te animes y te contentes y te quedes así. Hay mucho que hay que hacer. En muchos casos, muchos de ustedes están empezando activamente a decidir en sus vidas: ¿qué tengo que hacer para caminar en el nivel que Dios quiere que camine? Y haga todo lo que Él quiere que yo haga. Ahora, hay una escritura en el libro de Primera de Crónicas que habla un poquito de esta situación, y quiero usar esta. Es otro tipo de historia, bien corta, no se habla mucho. La historia de un hombre que se llamaba Jabes. Diga conmigo: Jabes. Suena como Chávez. No era Chávez, era Jabes, ¿ok? Y dice que este hombre era un hombre ilustre, pero mira lo que dice aquí. Dice: a Jabes fue un hombre más ilustre que sus hermanos, dice, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Eso es lo que dice, que le puso ese nombre por eso. La señora dijo: es que este hijo estaba bien grandote, tenía la cabezota bien grande y me dolió mucho, por eso le voy a poner Jabes al muchachito este. Su nombre significaba eso, dolor.
Entonces imagínate, en la Biblia usualmente el nombre implicaba mucho de lo que esa persona iba a hacer. Los nombres hablan mucho de eso, de la identidad que tienen, de la manera de cómo caminan en la vida, del propósito tal vez que tengan. Entonces cuando dice la Biblia que este hombre, su nombre tenía una relación con dolor, eso era básicamente su identidad. No dice más, pero podemos imaginarnos cómo es que tal vez él sabía que en cada punto en su vida siempre iba a haber algún tipo de dolor. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que tú a veces piensas y dices, ¿cómo quisiera tener la vida del otro? Porque mi vida pareciera que paso de una a otra. Si no me duele aquí, me duele acá. Si no me sale aquí bien, me va a salir mal igual al otro lado. Ya quisiera caminar como aquel que mira, todo el tiempo anda sonriendo. Ese no tiene problemas. ¿No te has puesto a pensar eso? A veces pensamos que los que están aquí a veces no tenemos problemas. Mira qué bonito cantan esos hermanos. Ellos no deben tener problemas. Ellos cantan bien chévere. Ellos se mueven. Yo vengo aquí bien cansado. Yo sí tengo la harto. Y los hermanitos ahí no, que la pasan en la presencia del Señor. Ellos lo tienen. No, hermano. Todos tenemos algo que tenemos que pasar en esta vida. Todos tenemos cargas. Sí, siempre hay algo, ¿verdad? Entonces vuelve a notar cómo es que este señor, que toda su identidad tenía que ver con dolor, tal vez él era un dolor de cabeza y tal vez él había vivido este dolor, y eso es un poquito el contexto, porque el dolor no solamente era algo que le pasaba a él podía también causar dolor. El dolor lo rodeaba. Pero mira lo que dice, versículo 10, dice, él invocó al Dios de Israel, diciendo, mira lo que le dice, mira lo que él ora, dice, oh, si me dieras bendición. ¿Y qué dice ahí? Y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y dice al final, lea conmigo, ¿qué dice ahí? Y le otorgó Dios lo que pidió. Ahora mira, ¿te acuerdas la semana pasada cuando hablábamos de la mujer sirofenicia y cómo Jesús le dijo, mujer, sea como tú pidas? Nota que en la Biblia no vas a encontrar eso mucho, ¿ok? Hay muy pocas veces que la Biblia dice, y se le hizo tal como pidió. O se te ha hecho. Hay, pero no son muchas. Y usualmente hay ciertas condiciones para que eso se dé. En este caso tenemos que ver, no vamos a profundizar tanto en la teología del contexto, pero quiero que notes cómo es que él viene y demanda algo de parte de Dios. Él hace una oración, y esta oración es bien famosa, se han escrito hasta libros de eso y se han explicado profundamente, pero lo que quiero que a simple vista notes es cómo es que él pide algo y dice, si me dieras bendición, o si hicieras que bendición me rodeara. Porque de nuevo, recuérdate, él era el hombre del dolor, el hombre con el nombre ese de dolor. Causaba dolor, le causaban dolor. Eso es lo que había, sufrimiento, contradicciones. Dice, oh Señor, tu bendición puede hacer mucha diferencia en mi vida. Por eso dice al final, y me puedes librar del mal, o me puedes librar del dolor, o en otro caso me puedes librar de yo también hacer dolor. Y dice ahí, si me bendices, ¿y qué más dice? Y ensancharas mi territorio. Y ahí es donde yo quiero que tú notes cómo es que esas dos cosas van de la mano. Porque el Señor va a realmente bendecir de acuerdo a su propósito y voluntad, no en base a nuestro deseo caprichoso, sino en base a si sabemos entender lo que Él demanda de nosotros. En otras palabras, iglesia, tú no puedes decir, oh Señor, dame salud, dame riquezas, dame posición, dame cosas, dame influencia, dame fama, dame esto, dame aquello, si es que no entendemos la implicancia de esas bendiciones en nuestras vidas. Se nos enseña a veces que eso es lo que hay que hacer, que Dios es como un genio. Señor, dame esto, dame aquello, quiero esto, quiero el otro, quiero lo que Él tiene, quiero lo que el otro tiene, quiero la vida de este, quiero lo que veo en Instagram, quiero todo. Y esperamos, ¿no? Señor, hazlo, haz esto, haz por mí, porque tú eres bueno, tú me vas a bendecirme y me vas a dar y vas a hacer todo para mí. Yo aquí te espero, Señor. Y se arman doctrinas y estudios y en maneras de entender, de pensar que Dios es así. Pero recordémonos, Dios no nos hace ser bendecidos solamente por el simple hecho de ser bendecidos.
El Señor, lo que Él da es algo que no se puede contener, y si te impacta a ti, va a tener que impactar a alguien más también. Entonces la persona que entiende bendición de parte de Dios va a saber: si tú me vas a bendecir, algo tienes que hacer en mi vida que me hace expandirme. No puede ser de la misma manera. No, pues alábale al Señor, pero alábalo mejor. Entonces, la siguiente vez que tú quieras ir a pedirle algo a Dios, piensa en las implicancias. Diga conmigo: piensa en las implicancias. Señor, dame favor. ¿Cuántos han pedido favor? Señor, dame favor. Yo quiero caer bien, dame favor. Right, pero hay implicancias. Porque muchas veces pedimos a Dios, pero tampoco queremos dar. Señor, dame misericordia. Quiero misericordia en mi situación. Señor, ten misericordia de mí. Pero luego volteamos y no queremos dar misericordia a nadie más. No queremos dar gracia a nadie más o amor. Señor, tú me amas, pero luego no queremos abrir el corazón y empezar a amar como Dios quiere que. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, no, tenemos que entender: si Dios me va a bendecir, Él también tiene que hacer algo que me va a ensanchar, me va a incomodar. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es la incomodidad? ¿Cuál es el ensanchamiento que Dios quiere producir en tu vida para que su bendición se manifieste en ti? ¿Dónde estás tú dispuesto a dejar que Él ensanche tu territorio? Mucha gente quiere ser grande. Señor, ensánchame. Y la palabra ensancha se usa mucho. Es una palabra muy usada, muy marquetera, suena bonito. Se ponen ahí con unas letras bien cool, así todo, y se arma tremendo panfleto y dice: wow, esto es ensancho, wow. Pero lo que no entendemos es que ensanchar significa estirar, significa jalar, significa que se me va a estirar más todavía. El apóstol Pablo decía así, él decía: mi corazón está así rompiéndose, dice, para que ustedes aprendan realmente qué es caminar en el amor de Dios. En otras palabras, a él estaba costando que el Señor se revele a los demás. Toda bendición siempre va a traer un área donde va a ser ensanchado. Entonces, ¿qué estás buscando que Dios obre en tu vida? Tú estás dispuesto a decirle: Señor, ensánchame. Entonces yo quiero decirte en esta noche: ¿cuántos quieren que Dios les bendiga y haga bendición a través de ustedes? Los demás no. Usted no quiere caminar en bendición, no levantes tu mano entonces. Pero si usted quiere caminar en bendición, levanta bien tus manos. Y quiero que levantes tu voz conmigo y digas: Señor, ensánchame. No, dígalo de verdad. Sí, dígalo, no me lo está diciendo a mí, lo está diciendo el Señor. Si tienes la fe para decir eso, levanta bien tus manos y diga: Señor, ensánchame. Y eso es lo que este hombre dijo. Dijo: Señor, yo no quiero ser el del dolor, el del ¿verdad? El que causa ahí todo ese tipo de dolor. Señor, yo quiero tu bendición, revierte eso, pero aquí está mi vida, ensancha mi territorio y haz lo que tengas que hacer. Y Dios dijo: ese tiene la actitud correcta, a ese yo le voy a bendecir. Cuesta lograr las cosas en Dios. Hay mucha gente que no entiende cuando se dice eso: ya va a cobrar. No, pero hay un precio que uno tiene que pagar cuando quiere ver las cosas. Cuesta que tú pongas prioridades, cuesta que tú pongas cosas que son más importantes, cuesta que tú reordenes tu vida, cuesta que tú tengas nuevos niveles de fe, cuesta que tú digas no a muchas cosas, como hablamos hace un par de semanas incluso del mundo, y le digas sí a Dios. Cuesta. Cuando pensamos en nuestros hijos, en nuestra nueva generación, ¿cuál es el precio? ¿Solamente venir aquí los domingos y decir: Señor, bendice a nuestra generación? ¿Qué estamos haciendo nosotros para formar a esa generación que le sirva al Señor en el resto del tiempo que quedan en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos formando sus caracteres? ¿Cómo estamos formando sus personalidades? ¿Cómo estamos inculcándoles los valores del reino de Dios? ¿Cómo estamos enseñándoles cómo hablar lenguaje del reino, cuando a veces ni siquiera somos responsables con lo que sale de nosotros? Hay un precio que tenemos que pagar, y el Señor dice: el que sabe entender eso va a poder ver mi bendición derramarse en sus vidas. Yo te animo a todos, animo a todo el que nos está viendo, que entienda: el Señor y su mano están dispuestos a hacer la obra, pero Él dice: déjame ensancharte, déjame estirarte, déjame hacer algo de ti que alguien más pueda ver. Amén. Sí, alábale. Y esto es como el reino de Dios funciona, porque muchas veces hemos olvidado que hay cosas que no las podemos separar.
hay cosas que tú no las puedes separar, como el hecho de bendición con ensanchamiento. Hay otra dualidad que tiene que ver con aflicción y gloria de Dios. Mira lo que dice en el libro de Romanos. Romanos 8 dice así: y si hijos, dice también herederos. Está hablando aquí que el Señor ha puesto en nosotros su espíritu, que dice, nos da testimonio. Diga conmigo, testimonio, que somos sus hijos. Dice, y si hijos, ¿qué dice ahí? También herederos. ¿Cuántos saben de que si somos hijos de Dios, somos herederos de quién? De Dios. Diga conmigo, herederos de Dios. Tú no vienes a una religión, tú vienes a una familia donde hay una heredad, y la heredad proviene del Dios mismo. Amén. Sí, alábale. Por eso, cristiano que no es ubicado, que piensa que es el peorcito, ese no es realmente un hijo de Dios o una hija de Dios, porque no ha entendido que cuando tú eres hijo de Él, tú tienes el lugar correcto para recibir su heredad. Pero mira el contexto, porque dice, si somos herederos de Dios, y dice en ese sentido, coherederos con Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es hijo de su Padre, y dice que el Padre puso todas las cosas bajo su autoridad, y dice, si somos hijos de Dios, también somos en un sentido como hermanos de Jesús, ¿verdad? No voy a entrar tampoco en el tema, pero quiero que lo pienses de esa manera. Y por eso dice esta escritura, si somos hijos de Dios, somos herederos del papá. Y como Jesús es nuestro hermano, somos coherederos con Él. ¿Ok? Y dice ahí, sí, en otras palabras, solo si se cumple ese requisito. ¿Cuál es el requisito? Si padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él, ¿qué dice ahí? Seamos, ¿qué? Glorificados. Volvemos de nuevo. Dice, si somos hijos, somos herederos del Padre y compartimos la heredad con Cristo Jesús. ¿Cuál es su heredad? Su gloria. Diga conmigo, su gloria. Dice, eso se va a dar siempre en cuando, hay una cláusula, siempre en cuando, dice, uno padezca juntamente con Él. Dice, ¿para qué? Para que juntamente con Él podamos ser llenos de su gloria o seamos glorificados. Ahora, eso no quiere decir que vamos a sufrir las penalidades que Él sufrió, porque las cosas que el Señor Jesucristo sufrió son para Él. Pero cada uno de nosotros enfrenta esas áreas donde vamos a enfrentar padecimiento, aflicción, lucha, tribulación, cosas. Entonces nota ahí cómo es que las cosas que ocurren, uno tiene que empezar a verlas, cuál es la función en base a qué es lo que Dios dice. Porque si tú no haces eso, entonces tú puedes ver tu vida y ver que todo está mal. Hay mucha gente que ama a Dios, dice que Él es su Padre, pero muchas veces se siente que está lejos de Dios, que Dios ni lo pela, que ni le escucha. Y a veces van pensando, no sé si Dios me ama, o no sé si yo le hice esto, porque mira cómo estoy viviendo, mira lo que me está pasando. Y que caemos en ese tipo de conclusiones porque no entendemos que en las manos del Señor todas las cosas van a tener un propósito, y siempre va a ser para formar y darnos algo que necesitamos de acuerdo a su voluntad. Por eso dice, si uno padece con Cristo Jesús, dice, uno se hace acreedor de su gloria en su vida. Ahora tú tienes que entender eso, porque no quiere decir que te puedes ir a meter conscientemente a problemas y de pronto esperar que el Señor haga una gloria. Pero ¿cuántos entienden que a veces hasta para caminar con Dios tenemos que pagar un precio? Yo conozco a personas que sufren mucho, incluso en sus familias, porque de pronto los papás no están de acuerdo, qué sé yo, la familia, las amistades, o de pronto en uno mismo uno está diciendo, Señor, yo quiero servirte, yo quiero caminar contigo, y a veces hay un precio que uno tiene que pagar. El Señor dice, bueno, si pagas ese precio, si tú aprendes a entender que eso también es parte de, tú vas a recibir mi gloria en tu vida y va a poder hacer todo eso para el cual yo la estoy enviando a ti. Por eso el versículo 18 dice, por lo tanto, dice, entiendan que las aflicciones del día de hoy, lo estoy tratando de parafrasear, dice, no se comparan con la gloria que viene. Lo que estás sufriendo ahorita no se compara con lo que viene. Diga conmigo, lo que estoy sufriendo no se compara con lo que viene. ¿Cuántos entienden lo que te estoy diciendo? Sí. ¿Cuál es tu nivel de sufrimiento ahorita?
Alguien está pensando ahí, ay, mira qué masoquista, este pastor solamente sufrimiento quiere hablar. No, te estoy haciendo entender cómo es que son las cosas. Ve, porque hasta en el sufrimiento Dios está obrando. Hasta en la aflicción Dios está obrando. Te va de la patada, sí, pero no estoy muriéndome porque sé que la gloria de esto va a ser mucho mejor de esta precisa situación en mí. Sí, alábale. Y tenemos que no solamente entenderlo, tenemos que declararlo y tenemos que enseñarlo. Porque muchas cosas no van a cambiar al azar. Muchas cosas tienen que pasar por su proceso. Hay cosas naturales que tienen que pasar por su proceso. No las podemos cambiar. Dios no las va a cambiar. Pero eso no quiere decir que Él no está obrando. Tenemos que pasar por ciertas cosas y el Señor va a glorificarse en medio de esas cosas. Y mucha gente no va a querer aceptar eso. Mucha gente no va a querer recibir eso. Mucha gente te va a odiar porque digas eso. Pero esa es la verdad. En todo y por todo somos formados para gloria de nuestro Padre. Amén. Sí. Aflicción es muy importante. Sí. Yo sé, no es tan popular este mensaje. No importa, te lo tengo que decir. Es muy importante que entiendas. Entonces, cuando tú dejas que la aflicción empiece a formarse en ti, lo que tiene que formarse en ti, entonces tú puedes ponerte en esa posición de decir, es cierto, hay algo que Dios va a darme. Y ahí es cuando empezamos nosotros a darle en la cabeza a esta mentalidad secular de, es que la sociedad me hizo así. Es que mis padres me hicieron así. Es que usted no entiende de dónde yo vengo o lo que yo viví. O todo lo que me tuvieron que hacer. Si te hubieran hecho a ti lo que me hicieron a mí, tal vez estarías igual que yo. Y asumimos que eso es cierto. Pero eso no es cierto. Porque cuando dejamos que Dios nos dé el entendimiento del reino, empezamos por primera vez a entender, eso tenía un propósito y lo necesitaba. Sí, la cosa es, iglesia, si nosotros definiéramos todos los momentos de nuestras vidas, no seríamos la gente que estamos aquí en esta noche. Seríamos otro tipo de gente. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que tú tenías una idea de lo que sea y pasaste por una situación y después que terminaste esa situación ya no pensabas igual que cuando la empezaste? Algo cambió. ¿Tuviste que pasar por eso? Para que algo en ti haga un cambio y veas las cosas diferente, para bien o para mal. ¿Conociste gente que pensabas una cosa y tuvo que pasar algo para que conozcas a esa persona? ¿Cuántos han oído eso también? A los verdaderos amigos los vas a conocer en el problema, ¿no? ¿Verdad? Porque tiene un poquito de verdad. Cuando las cosas van bien, todo el mundo está al lado tuyo. Cuando tienes, todo el mundo está al lado tuyo, ¿verdad? Y cuando de pronto estás pasando por cosas difíciles, cuando lo que te está pasando causa vergüenza, nadie a veces quiere acercarse. ¿Verdad que sí? Eso vemos mucho en la política. Si alguien está, ¿verdad?, donde las papas queman, todo el mundo trata de separarse. No, nos puede afectar. Y es verdad, así suceden. Entonces muchas veces ciertas cosas solamente pueden darse cuando son cosas adversas, cuando son cosas que afligen. Hay ciertas cosas que uno aprende de uno mismo a menos que pase por ciertas circunstancias y entienda, esto no me destruyó, entonces quiere decir que soy fuerte. Si tú una vez te has enfrentado al momento donde de pronto has estado a punto de perder tu vida y te das cuenta que por alguna razón sigues vivo, pero deberías haber estado muerto, tú no piensas igual, no ves las cosas, algo ocurre, pero tuvo que pasar eso para que eso se te... ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Verdad que sí? Entonces, sí. Hola, vale. En nuestro mundo se nos dice que las cosas tienen que ir bien para que seamos buenas. Todo tiene que estar perfecto para que seamos gente de bien. Y si no todo está perfecto, se nos excusa de que podamos seguir siendo mal. No, pues déjalo que sea así, porque tú no entiendes qué fue todo lo que le pasó. No, pues que piense lo que quiere pensar, porque pues al final tienes que entender de dónde viene, de qué procede.
Pero cuando tú eres del reino de Dios, tú entiendes, no, lo que importante es qué es la voluntad de mi Padre, qué es lo que Él dice y qué es lo que Él está dispuesto a hacer en mí, porque al final eso es la verdad, eso es lo real, eso es lo que es parte de mi vida. Yo te digo una cosa, tenemos que ser gente que entienda eso y que también digas eso, porque algún día vamos a enfrentar gente cara a cara que nos va a decir, ¿sabes qué? No vengas a hablarme de tu religión, no vengas a hablarme de tu Dios. ¿Y qué le vas a decir a menos que tengas la revelación? No importa de dónde tú vienes, no importa qué estás sufriendo, no importa qué de pronto estás pasando, mi Dios puede hacer una obra en tu vida tal cual lo hizo también en mí. Con eso termino. Génesis 50. Mira lo que ocurre con José, porque acuérdate, José fue el chiquitín ¿verdad? Que todo el mundo ya sabes la historia. Y cuando el papá muere, porque en el capítulo 49 él profetiza a sus hijos y luego estira la pata. Eso es lo que dice, estira la pata. Se murió. Y como ocurre en todas las familias, a veces las verdaderas broncas salen después que los abuelos se mueren. A veces las familias están todas bien plantadas, bien ahí, todos bien lindones, hasta que el abuelo o la abuela o el papá se muera. Ahí empieza la guerra mundial, ¿verdad? Porque ya no está la persona de más respeto. Ahora sí, no hombre, que no sé cuánto, y empieza ahí. Bueno, algo así pasaba en la familia. ¿Por qué? Porque los hermanos de José llegan donde José, se dan cuenta que la regaron con él, porque ahora él tiene mucho poder y pues no les quedaba de otra, pero tenían también el hecho de que el papá estaba vivo. Y cuando llega el momento que el papá se muere, ahora la pregunta que ellos tienen, la angustia que ellos tienen es, ahora sí vamos a pagar el precio. Ahora sí José, como no tiene quien lo contenga, ahora sí él va a venir contra nosotros y nos va a hacer pagar todo lo que hemos hecho. Esa es una manera muy cruel de vivir, siempre de miedo por la paga de nuestros errores. Y hay muchos que viven así. Yo espero que no aquí, pero hay muchos que viven así y que necesitan ser librados de eso. Y se encuentran con José. Y ni siquiera se encuentran, mandan a alguien que les diga, José, mira, tus hermanos están allá de miedo, están comiendo las uñas porque dicen que tú los vas a poner en la cárcel, en la misma cárcel que te pusieron a ti. Los vas a poner porque ya no está el abuelo. ¿Qué te puede decir? ¿Quién te puede decir algo? Tú eres el mero. José tiene que volver con sus hermanos y les tienes que decir eso. José le dice, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. En otras palabras, ustedes me quisieron fregar la vida. Ustedes me la tenían jurada. Les caía re mal y no me soportaban, me querían hacer daño. Dice, pero Dios usó todo eso para bien, para hacer lo que hoy vemos. José tenía otro lugar de poder observar las cosas. Él dice, no hermanos, ustedes no se merecen que yo les responda como ustedes creen, porque esto era parte del plan de Dios. Porque por esa aflicción ahora puedo estar en el lugar que estoy, les puedo dar de comer a ustedes, puedo dar de comer a toda esa gente, puedo ser un ejemplo, como decía la hermana, para que muchos años después allá en Clarkston los hermanos también puedan hablar de mi vida. Así opera Dios cuando entendemos que cada aflicción en sus manos es una obra de bendición para todo aquel que le crea al Señor. Amén. Sí, alaba. Mira esa manera de ver, dice, no hermanos, dice, Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, dice, y para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Te das cuenta? Esa vida de jovencito chiquitito allá, ahora viene impactando a miles de personas. Versículo 21 dice, ahora pues, no tengáis miedo. Y eso es lo que quiero que notes. Porque ahora José tiene una relación con Dios, donde no es que solamente él entiende y ve algo especial y tiene el poder. Sí, es verdad, tiene toda esa bendición. Pero sus hermanos, su familia estaban en una condición de tormento. Ellos están sufriendo de miedo de que van a pagar unas consecuencias por lo que hicieron.
Y aquí quiero que tú notes, si tú dejas que Dios obre en ti, literalmente tú vienes a ser esa gota de agua al sediento. Tú vienes a ser esa chispita de luz al que anda en oscuridad. Tú vienes a ser ese gramo de esperanza que viene al desesperanzado. Tú vienes a ser la alegría en el corazón del triste. Tú vienes a ser la diferencia a la persona que se quiere suicidar. Tú vienes a ser vida donde quiera que tú vayas. José ve a sus hermanos. Ellos están sufriendo porque ellos dicen: nuestro hermano tiene todo el derecho de meternos en la cárcel, de hacernos lo que él quiere, porque ¿qué le podemos hacer? ¿Y qué le podemos quejar? Y José se voltea y le dice: no, todo esto era parte del plan de Dios. Sí, sufrí, sí me querían matar, pero si ustedes no hubieran hecho eso, yo no estaría caminando en este lugar. Y el versículo 21 dice: no tengan miedo. ¿Te imaginas a este muchacho, a sus ex asesinos, wannabes, que les diga: no tengas miedo? A los que le ultrajaron, a los que le desearon su mal, a esos que en un día estaban diciendo: vamos a matarle y le vamos a enterrar y le vamos a decir al viejo que se lo comió una hiena por ahí. Así nos quitamos ese problema. Él tiene que volver a decirle: no tenga miedo. Yo los voy a sustentar a ustedes. Yo los voy a proteger a ustedes. Sí, me quieren hacer daño, pero déjame bendecirles. Y no solamente a ustedes, a los hijos suyos también. Mira lo que él hace. Él hace algo que nadie más ha visto. Porque si lo mataban a él, él no hubiera tenido hijos, él no hubiera tenido descendencia. Pero ahora él está dispuesto a bendecir a los hijos de los que querían matarle a él. Y dice al final: así los consoló. ¿Y qué dice ahí? Y les habló al corazón. En otras palabras, él tuvo que abrir su corazón, decirle: hermanos, no tengan miedo. Los trató de convencer. Les habló con voz delicada. Les habló con el corazón en la mano, vaya, con tal de convencerles a ellos de que él no iba a hacerles daño, y a la larga se restaura esa relación. José ahora tiene el lugar más peculiar que Dios le puede dar a una persona, y eso es ser perdón, vida, bendición, restauración en medio de gente que se merecía todo menos eso. Cuando hablamos de lo que nosotros tenemos, no podemos limitarlo solamente a tirar versículos a la gente, bibliazos, a decirle que está mal, bien con sus vidas. Tenemos que ser capaces de poder hablarles, consolarles con nuestro corazón a su corazón, ser lo que necesitan de parte de Dios, porque para eso Dios nos puso en esta tierra.